¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? El día de hoy veremos cómo Dios, a través de la historia, estableció su pacto con la humanidad. Bienvenido y bienvenida a este espacio de estudio de nuestra lección de escuela sabática. Estamos ya en el tema La promesa, el pacto eterno de Dios. Vamos a ir rápidamente a nuestra lección número 2 de esta semana, que lleva por título Conceptos básicos del pacto. Y como decía al principio, vamos a ver un poquito los pactos que Dios hizo con diferentes personas a través de la historia, por ende con nosotros a través de Cristo Jesús. Queremos también enfatizar que la semana pasada vimos un poquito acerca de cómo la humanidad cayó en pecado, desobedeció a Dios y como consecuencia rompieron su relación de pacto con el Señor. En el Edén ya se veía el reflejo de relación de pacto que Dios quería tener con la humanidad. Vamos rápidamente a nuestro texto central de estudio que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 5, y junto de ahí vamos a leerlo contigo. Dice la palabra de Dios: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fue una promesa para el pueblo de Israel. Si ellos obedecían, Dios haría su parte también cumpliendo sus promesas. Cuando hablamos de pacto, muchas personas estudiosas, eruditos, han llegado a la conclusión que el pacto que se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se refleja o se asemeja a los pactos que se hacían en la antigüedad. Por ejemplo, los hititas tenían una forma de pacto parecido a la palabra de Dios. Pero cuando vamos a la Biblia encontramos algo muy interesante. El pacto bíblico es único por dos aspectos. Punto número 1, porque en la Biblia solamente se encuentra a Dios, a un ser supremo, haciendo pacto con la humanidad. Y punto número 2, es que Dios siempre toma la iniciativa al momento de hacer este pacto. La palabra pacto, berit, en hebreo, aparece muchas veces en la Biblia y tiene una relevancia tremenda en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Es por eso que el día de hoy vamos a ver un poquito cómo esta palabra se usa a lo largo de la historia con diferentes personajes. Vamos a ir al primer pacto que encontramos en nuestra lección, que habla sobre el pacto con Noé. Y para ello vamos al libro de Génesis capítulo 6, versículo 18. Dice allí: Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Es la primera vez en este versículo donde aparece la palabra pacto y es Dios quien inicia este pacto con Noé. Dios, en cumplimiento de su plan divino, hace un pacto como expresión de su relación con este hombre llamado Noé. El diluvio está a punto de acontecer y Dios le da la promesa de protección a Noé y a su familia. Y el que Dios sea el quien inicie el pacto, le da seguridad y confianza a Noé, mostrando así que la salvación solamente viene del Señor. El pacto redentor que se inició en Génesis capítulo 3:15 toma sentido cuando Dios en su palabra dice en el versículo 8 de capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este pacto que Dios hizo con Noé es un pacto que nos muestra la obra redentora de Dios para con el ser humano. Pasamos ahora al pacto de Dios con Abraham. Para ello leeremos el libro de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice allí: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios, antes de establecer su pacto con Abraham, le da la promesa. El versículo 2 dice: te bendeciré. Fue la promesa dada a Abraham. Y no solamente eso, también se le dice que de él, de su descendencia, vendría el Salvador del mundo, según Gálatas capítulo 3. Y juntamente con ello, se le da una orden.
Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham era un hombre rico, tenía posesiones, ganados, tierras, pero la orden es, vete. Y Abraham obedeció sin saber a dónde iba, según Hebreos capítulo 11, 8. Pero no obedeció para recibir la promesa de Dios, sino obedeció en respuesta a la relación que Dios quería tener con él. En respuesta al pacto de gracia que Dios iba a establecer o entablar con este hombre llamado Abraham. Es decir, Abraham ya creía en Dios, Abraham ya conocía o confiaba en su Señor y tenía puesta la fe en sus promesas. En otras palabras, Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sí sabía en quién creía. Voy a repetir esto. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sí sabía en quién creía. Es por eso que él dejó todo y se fue por fe. Dio el paso de fe porque confiaba en aquel que estaba a punto de hacer un pacto con él y con su descendencia. En esta historia también vemos ilustrada claramente la relación entre la fe y las obras. Somos salvos ¿por qué? Somos salvos por fe, pero una fe no muerta, no estática, sino una fe que da frutos o que tiene como resultado frutos de obediencia, obras de obediencia. Esa es la fe verdadera. Primero vienen las promesas, luego las obras. Ahora, también aquí ilustra claramente el versículo que dice en 1 de Juan capítulo 4, 19. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Con esto podemos afirmar contundentemente que el pacto abrámico también es un pacto de gracia, iniciada por Dios con su pueblo, en este caso con Abraham y su descendencia. Pasamos ahora al pacto de Dios en el Sinaí. Para ello veremos el libro de Éxodo capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice allí, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Esta palabra es clave. En realidad, el pacto que Dios establece con Israel a través de Moisés es la continuación del pacto que Dios hizo con Abraham. Y decimos esto por tres aspectos muy importantes. Porque en ambos pactos, Dios desea tener una relación especial con su pueblo. Ese es punto número uno. Punto número dos es que Dios promete que hará de ellos una grande nación. Y punto número tres, Dios demanda o requiere obediencia en ambos pactos. Con esto vemos que el pacto en el Sinaí también es un pacto de gracia, porque Dios toma la iniciativa ¿de qué? De salvar a su pueblo, de rescatarles de la servidumbre de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y luego les da sus leyes en el Sinaí. Nota esto, primero los liberta y luego les entrega sus leyes, sus mandamientos y sus estatutos. Y sabes, lo mismo ocurre con el Evangelio. Dios toma la iniciativa o tomó la iniciativa de enviar a su Hijo al mundo, de rescatarnos. Cristo nos salvó. Y luego ahora Cristo vive su ley en nosotros. Como diría Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con esto afirmamos también que el pacto en el Sinaí también es un pacto de gracia. Bien, hablemos ahora sobre Dios y el nuevo pacto. Iremos al libro de Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. Dice allí la palabra de Dios, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
aquí se encuentra la más extraordinaria y emocionante promesa del nuevo pacto. Una vez más, es Dios quien inicia este nuevo pacto. Como en los pactos anteriores, aquí es Dios el iniciador de este pacto y por su gracia lo cumplirá. Como diría Pablo, aquel que empezó la buena obra en nosotros, la culminará hasta el día de Cristo. La expresión haré nuevo pacto también indica la continuación del pacto anterior. Es decir, este nuevo pacto es la continuación de los pactos anteriores que Dios hizo con su pueblo. ¿Y saben por qué? Porque la misma comunión divina que Dios demanda en los pactos anteriores también se demanda en este nuevo pacto. Porque en el versículo 33, la última parte dice lo siguiente: y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es la misma comunión divina que Dios quiere también en este nuevo pacto. Es decir, Dios anhela una comunión cercana, especial con su pueblo, pero no solamente eso, sino que Dios también anhela que su pueblo tenga una comunión especial con Él. Y también en este pacto nuevo, amigos y hermanos, se ve elementos de la gracia y la obediencia. Versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí vemos elementos de la gracia y la obediencia, es decir, el pueblo de Dios obedece en respuesta al perdón, a la gracia, no de forma mecánica, sino obedecen porque conocen. Dice el versículo, porque todos me conocerán, porque conocen a su Dios, porque lo aman y porque anhelan servirlo. Es decir, el nuevo pacto también es un pacto de gracia. Mi querido hermano, esto nos enseña una vez más que es Dios que anhela tener una comunión, una relación especial con cada ser humano, con su pueblo, pero también con cada uno de nosotros de forma individual. Y vamos a comprobar eso con el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 3 y luego el versículo 7. Vamos a ver aquí que Dios anhela tener una comunión especial con su pueblo, de forma grupal, pero también con cada integrante de su pueblo. Dice el versículo 3, el capítulo 21 de Apocalipsis, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La misma promesa que se le dio a los hombres en el pasado. Y vamos a la parte personal de esta comunión con Dios. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Mi querido amigo y hermano, Dios en este tiempo anhela tener una comunión de pacto, de compromiso contigo, porque Él anhela ser tu Dios y Él anhela que tú seas su hijo. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo.